Contra el enemigo común. Un enemigo común. En un siglo dominado por el enfrentamiento entre un comunismo anticapitalista de la Revolución de Octubre, que estaba representado por la URSS, y el capitalismo anticomunista, cuyo defensor y mejor exponente era Estados Unidos, encontramos que hubo una tregua. En 1933, Estados Unidos reconoce oficialmente a la URSS hasta 1947, cuando estos bandos ideológicos se convirtieron en enemigos para la Guerra Fría. Esta declaración de simpatía, o al menos de preferencia, es una situación histórica excepcional y fue relativamente efímera. Estuvo condicionada por el ascenso y la caída de la Alemania de Hitler desde 1933 a 1945. Frente a esta, tanto Estados Unidos como la URSS decidieron hacer una causa común porque la consideraban un peligro más grave de lo que cada uno de ellos veía en el otro. Esto es una cuestión de principios o de intereses. El factor que impulsó esta unión contra Alemania es que no se trataba de una nación que estuviera descontenta con su situación, sino de un país en el que la ideología determinaba su política y sus ambiciones. Era una potencia fascista y la actitud que se adopta frente a Alemania dependía de los intereses de cada país y de la situación en general. En algún momento entre el 1933 y 1941, Londres y París trataron de contentar a Berlín. ¿Cómo? Ofreciéndole concesiones a expensas de otros países. Moscú, por su parte, sustituyó la oposición por una interesada neutralidad a cambio de unas compensaciones territoriales. E incluso Italia y Japón, cuyos intereses les llevaban a alinearse con Alemania, decidieron, en función de estos intereses, permanecer al margen en las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial. Pero la lógica de la guerra de Hitler terminó por arrastrar a ella a todos esos países, así como a Estados Unidos. Una guerra civil internacional. La política de Occidente había de interpretarse no tanto como un enfrentamiento entre estados, sino como una guerra civil ideológica internacional. El enfrentamiento fundamental no era el del capitalismo y la revolución social comunista, sino el de diferentes familias ideológicas, era el progreso y su reacción. Fue una guerra internacional porque suscitó el mismo tipo de respuestas en la mayor parte de los países occidentales. Y fue una guerra civil porque en todas las sociedades se registró el enfrentamiento entre las fuerzas pro y antifascistas. El patriotismo. No ha habido nunca un periodo que contara con menos patriotismo que este. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, al frente de los gobiernos, se hallaban unos hombres que cuando comenzó eran rebeldes, exiliados, políticos, como mínimo personas que consideraban inmoral e ilegítimo en su propio gobierno. Hubo hombres y mujeres que pusieron la lealtad al comunismo por delante de la lealtad a su propio Estado. Se inventó un término, Quisling. Este nombre se le daba por un nazi con nacionalidad noruega. Este término describía a las personas o a las fuerzas políticas de los países atacados por Hitler por convicción más que por interés, que decidieron unirse al enemigo de su patria. Incluso el patriotismo tradicional estaba entonces dividido. El concepto de muchos como Churchill y de Gaulle, que estaba en contra de Alemania, tenían del patriotismo no era necesariamente el mismo que tenían sus gobiernos. Si Alemania hubiera ganado la guerra, su gobierno la había tratado como unos traidores. El ascenso del Tercer Reich. Fue el ascenso de la Alemania de Hitler el factor que convirtió esas divisiones civiles nacionales en una única guerra mundial, civil e internacional al mismo tiempo. La trayectoria hacia la conquista y hacia la guerra entre 1931 y 1941 del conjunto de estados que fueron Alemania, Italia
y Japón, en el que la Alemania de Hitler fue la pieza clave, la más implacable y decidida a destruir los valores e instituciones de la civilización occidental, de la era de las revoluciones, y la más capaz de hacer realidad este bárbaro designio. El eje, como acabamos de mencionar, conformado por Japón, Italia y Alemania, dejó unas víctimas que Alemania e Italia contemplaron como los países que formaban este eje y progresaban en sus conquistas en el camino hacia la guerra que ya desde 1931 se consideraba inevitable. Como se decía, el fascismo significa la guerra. Este eje era también conocido como el eje del mal. En 1931 a 1934, primero para 1931 Japón invade Manchuria y en 1932 ocupa China al norte de la Gran Muralla, penetrando Shanghái. Para 1933 se produce la subida de Hitler al poder en Alemania, con un programa que no se preocupó de ocultar. Para 1934, una breve guerra civil suprimió la democracia en Austria e instaló un régimen semifascista que adquirió notoriedad sobre todo por oponerse a la integración en Alemania y por sofocar, con ayuda italiana, un golpe nazi que acabó con la vida del primer ministro austriaco. Para 1935, en Alemania se estaban denunciando los tratados de paz y volvió a mostrarse esta como una potencia militar y naval de primer orden, que recuperó mediante un plebiscito la región del Sarre en su frontera occidental y abandonó desdeñosamente la Sociedad de Naciones. Luego de esto, Mussolini, mostrando ese mismo desprecio hacia la opinión internacional, invadió el mismo año Etiopía, que conquistó y ocupó como colonia en 1936 y 1937, y a continuación abandonó también la Sociedad de Naciones. Entre 1936 y 1937, vamos a ver primero para 1936, cuando Alemania recupera Renania, y en España un golpe militar preparado con la ayuda y la intervención de Italia y Alemania inició un conflicto importante, la Guerra Civil Española. Las dos potencias fascistas constituyeron una alianza oficial, el eje Roma-Berlín y Alemania y Japón, que concluyeron el pacto anti-Comintern. En 1937, en una iniciativa a la que nadie podía sorprender, Japón invadió China y comenzó una decidida actividad bélica, que no se interrumpiría hasta 1945. De 1938 a 1939, vamos a ver los siguientes hechos. Para 1938, Alemania consideró llegado el momento de la conquista. El mes de marzo invadió y se anexionó Austria sin resistencia militar. Tras varias amenazas, el Acuerdo de Múnich de octubre dividió Checoslovaquia y Hitler incorporó a Alemania extensas zonas de ese país, también en esta ocasión sin que mediara un enfrentamiento bélico. El resto de este país fue ocupado en marzo de 1939, lo que alentó a Italia a ocupar Albania. Europa quedó paralizada por la crisis polaca, que también se desencadenó a causa de las exigencias territoriales alemanas. De esta crisis nace la Guerra Europea entre el 39 y el 41, que luego alcanzó mayores proporciones hasta convertirse en la Segunda Guerra Mundial. De la política nacional a la internacional. Hubo otro factor que transformó la política nacional de un conflicto internacional. Y este factor fue la debilidad de las democracias liberales y su incapacidad o su falta de voluntad para actuar unilateralmente, de forma concertada y resistir a los avances de sus enemigos,
Fue la crisis del liberalismo la que fortaleció los argumentos y las fuerzas del fascismo y del sistema de gobierno autoritario. De la política nacional a la internacional. El Acuerdo de Múnich de 1938 ilustraba a la perfección esa combinación de agresión decidida por un lado y de temor y concesión por otro, razón por la que durante generaciones la palabra Múnich fue sinónimo en el lenguaje político occidental de retirada cobarde. La vergüenza de Múnich que sintieron muy pronto incluso quienes firmaron el acuerdo no estriba solo en que permitió a Hitler un triunfo a bajo precio, sino en el patente temor a la guerra que le precedió, e incluso en el sentimiento de alivio, aún más patente por haberla evitado a cualquier precio. El antifascismo. La movilización de todo el apoyo posible contra el fascismo y contra Alemania llevó más de 8 años. La unidad antifascista debía haber suscitado una respuesta inmediata, dado que el fascismo consideraba a todos los liberales, socialistas y comunistas, a cualquier tipo de régimen democrático y al régimen soviético, como enemigos a los que había que destruir. Todos ellos debían mantenerse unidos si no querían ser destruidos por separado. Entonces encontramos ahora a los comunistas. Después de la subida de Hitler al poder, estos se convirtieron en defensores sistemáticos y eficaces de la unidad antifascista. La Internacional Comunista, Comintern, adoptó conjuntamente con Stalin una estrategia de círculos concéntricos. Las fuerzas unidas de los trabajadores, el Frente Unido, serían el soporte de una alianza política y electoral más amplia con los demócratas y liberales y el Frente Popular. Ante el avance de Alemania, los comunistas consideraron la posibilidad de ampliar esa alianza a un frente nacional, de todos cuantos, con independencia de su ideología y sus creencias políticas, pensaban que el fascismo, las potencias del eje, eran un peligro principal. El triunfo de la izquierda. Esta extensión de la alianza antifascista encontró mayor resistencia en la izquierda tradicional. Sin embargo, la unión del centro y de la izquierda tenía una lógica política y así se establecieron frentes populares en Francia y en España que consiguieron rechazar la ofensiva de la derecha y que obtuvieron una resonante victoria electoral y parlamentaria, pero no entrañaron un aumento importante del apoyo político a las fuerzas antifascistas. Todas estas victorias lo que lograron fue suscitar esperanzas e incluso euforia en los movimientos socialistas y obreros nacionales. Aún así, Europa seguía dominada por la derecha. No puede decirse lo mismo del Partido Laborista Británico, quebrantado por la depresión y la crisis política de 1931. Entre 1931 y 1935, el porcentaje de votos de los conservadores disminuyó tan solo de 61 a 54%. Y no hay razón para pensar que si no hubiera estallado la guerra en 1939 y se hubieran celebrado las elecciones en 1940, los conservadores habrían vuelto a ganar cómodamente. De hecho, en la década de 1930 no había signos en Europa occidental de un desplazamiento electoral hacia la izquierda. En los países de Europa oriental y sudoriental todavía se celebraban elecciones y se registraron importantes avances en la derecha. En Estados Unidos, en 1932, hubo un importante trasvase de votos de los republicanos a los demócratas, que en las votaciones presidenciales pasaron de 15 a 16 a casi 28 millones de votos en 4 años. No obstante, lo cierto es que Franklin Delano Roosevelt consiguió los mejores resultados en 1932. El antifascismo organizó a los enemigos tradicionales de la derecha,
pero no aumentó su número. Movilizó a las minorías más fácilmente que a las mayorías. Los artistas e intelectuales. Este grupo fueron los que dejaron ganar más fácilmente esos sentimientos antifascistas debido a la hostilidad arrogante y agresiva que el nacionalsocialismo tenía hacia los valores de la civilización. El racismo nazi se tradujo de forma inmediata en el éxodo en masa de intelectuales judíos e izquierdistas, que se dispersaron por las zonas del mundo donde aún reinaba la tolerancia. La hostilidad de los nazis hacia la libertad intelectual hizo que desaparecieran las universidades alemanas casi en una tercera parte de sus profesores. Los ataques contra la cultura vanguardista y la destrucción pública en la hoguera de libros judíos y de otros igualmente indeseables comenzó en cuanto Hitler subió al poder. Los libros y aquellos que leían libros tenían más posibilidades de reconocer la amenaza de un mundo entero construido sobre la subversión deliberada de la civilización. Por eso se consideraba un peligro. Los conservadores. Aunque los ciudadanos ordinarios desaprobaran las barbaridades más brutales del sistema, los campos de concentración y la reducción de los judíos alemanes a la condición de una clase inferior, segregada y carente de derechos, un sector sorprendentemente numeroso de la población consideraba que en el peor de los casos como aberraciones de alcance limitado. Al fin y al cabo, los campos de concentración servían sobre todo como factor de disuasión frente a una posible oposición comunista y como cárceles de las fuerzas subversivas. Desde ese punto de vista, eran bien vistos por muchos conservadores convencionales. Al estallar la guerra, solo había en ellos unas 8.000 personas. Su transformación en un univers concentrationnaire del terror, la tortura y la muerte para centenares de millares, incluso millones de personas, se produjo en el curso del conflicto. Por otra parte, hasta el comienzo de la guerra, para los observadores ajenos al mundo de la política, Alemania era un país estable y económicamente floreciente, dotado de un gobierno popular, aunque con algunas características desagradables. El dilema de la izquierda. En la izquierda no comunista, en la que el rechazo emocional de la guerra y del militarismo era más intenso, la paz a cualquier precio era una posición minoritaria. En Gran Bretaña, George Lansbury, al frente del Partido Laborista, fue brutalmente desplazado de su puesto en 1935. Podía criticársele no por su falta de firmeza frente a los agresores fascistas, sino por negarse a apoyar las medidas militares necesarias para hacer eficaz la resistencia, como el rearme y la movilización. La izquierda estaba ante un dilema. Por una parte, la fuerza del antifascismo radicaba en que movilizaba a quienes temían la guerra. Por otra parte, la resistencia al fascismo no podía ser eficaz sin el recurso a las armas. Luego nos encontramos con la débil Francia. La Gran Guerra había dejado una huella indeleble en los gobiernos, en particular en el francés y el británico. Francia había salido de ella desangrada y potencialmente más débil que la derrotada Alemania. Sin aliados no podía hacer sombra a la renacida Alemania, y los únicos países europeos interesados en aliarse con Francia, que eran Polonia y los estados surgidos del antiguo imperio de los Habsburgo, eran todavía demasiado débiles para esto. Los franceses emplearon sus recursos en construir una línea de fortificación, la línea de Maginot, con la que se esperaba disuadir a los atacantes alemanes ante la perspectiva de sufrir tan graves pérdidas como en Verdún. Solo podrían recurrir a Gran Bretaña y a la URSS.
El temor británico. Los gobiernos británicos eran igualmente conscientes de su debilidad. Desde el punto de vista económico, no podían permitirse una nueva guerra y desde el punto de vista estratégico, no tenían ya una flota capaz de actuar simultáneamente en los 3 grandes océanos y en el Mediterráneo. Al mismo tiempo, lo que realmente les preocupaba era la forma de mantener unido un imperio mundial más extenso que nunca, pero que estaba al borde de la descomposición. Los 2 países se sabían demasiado débiles para defender el orden que había sido establecido en 1919 para su conveniencia. Ni el uno ni el otro tenían nada que ganar en una nueva guerra, y sí mucho que perder. La política más lógica era negociar con la revitalizada Alemania para alcanzar una situación más estable en Europa, y para ello era necesario hacer concesiones al poderío alemán. Entonces recurren a lo que se llamó la política del apaciguamiento. Ahora bien, el compromiso y la negociación eran imposibles con Alemania de Hitler, porque los objetivos políticos del nacionalsocialismo eran irracionales e ilimitados. La expansión y la agresión eran una parte consustancial del sistema. Y salvo que se aceptara de entrada el dominio alemán, la guerra era inevitable, antes o después. Los apaciguadores de Gran Bretaña y Francia no se decidieron a negociar con Stalin para concertar así una alianza, por lo cual la guerra no podía ni posponerse ni ganarse, y sin garantías contra un ataque alemán que Neville Chamberlain había dado con cierta ligereza a los países de Europa Oriental y en papel mojado. Hitler, sin embargo, se equivocó en sus cálculos. Fue él quien movilizó contra el fascismo a las masas hasta entonces indecisas. La ocupación alemana de Checoslovaquia en marzo de 1939 fue el episodio que decidió a la opinión pública de Gran Bretaña a resistir al fascismo. Al gobierno francés no le quedó otra opción que alinearse junto a su único aliado efectivo. Cuando los alemanes destruyeron Polonia de manera rápida e implacable, se repartieron sus despojos con Stalin, que se retiró a una neutralidad condenada a no durar. Entonces, ¿cuál es el menor de 2 males? Ellos tenían la duda acerca de si, en caso que fuera imposible mantener el status quo, no era mejor el fascismo que la revolución social y el bolcheviquismo. Si solo hubiera existido una versión italiana del fascismo, el problema residía en que no era Mussolini, sino Hitler a quien se tenían que enfrentar. La principal esperanza de tantos gobiernos y diplomáticos de los años 30 era llegar a algún tipo de acuerdo con Italia, o por lo menos apartar a Mussolini de la alianza con su discípulo. Pero esto no fue posible, aunque Mussolini conservó cierta libertad de acción hasta que en junio de 1940 llegó a la conclusión de que los alemanes habían triunfado y se decidió a entrar en la guerra. La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española de 1936 a 1939 se convirtió en la expresión suprema del enfrentamiento global. Movilizó a la izquierda y a la derecha, tanto en Europa como en América, y sobre todo a los intelectuales. España se había mantenido al margen de todas las guerras desde los tiempos de Napoleón, y haría lo mismo para la Segunda Guerra Mundial. Pero no es casual que la política interna de este país aislado se convirtiera en un símbolo de lucha global en los años 30, pues encarnaba las cuestiones políticas fundamentales de la época, como lo eran la democracia y la revolución social. Por otro lado, la alianza de una contrarrevolución o reacción, inspirada por una iglesia católica que rechazaba todo cuanto había ocurrido en el mundo desde Lutero. La Comintern. Los liberales no pudieron contener la agitación social de los más pobres.
ni desactivarla mediante reformas sociales efectivas. Entonces, en 1933, fueron sustituidos por unos gobernantes conservadores, cuya política de represión de las agitaciones y las insurrecciones locales contribuyó a aumentar la presión revolucionaria. Fue en esa época cuando la izquierda española descubrió la forma o la fórmula Frente Populista de la Comintern, a la que se le instaba desde la vecina Francia. La idea de que todos los partidos constituyeran un único frente electoral contra la derecha fue bien recibida por una izquierda que no sabía muy bien qué rumbo seguir. Llega el golpe de Estado. En febrero de 1936, el Frente Popular triunfa en las elecciones y consigo una importante mayoría en los escaños en las Cortes. Esa fue una fisura a través de la cual comenzó a derramarse la lava acumulada del descontento social. En ese momento, España retornó a la fórmula política del pronunciamiento golpe militar. La derecha española se aproximó a las potencias fascistas. Italia y Alemania esperaban obtener algún beneficio moral y tal vez político de una victoria de la derecha. Los generales españoles empezaron a planear un golpe, pero necesitaban apoyo económico y ayuda práctica, que negociaron con Italia. Pero para el éxito de este golpe de Estado necesitaban que la población civil aceptara sus consignas, y esas condiciones no se daban en España. El golpe de los generales del 18 de julio de 1936 no consiguió tomar las dos ciudades principales de España, que eran Barcelona y su capital, Madrid. Entonces esto lo que hizo fue precipitar la revolución social en algunas zonas, que era justamente lo que se quería evitar, y desencadenó en todo el país una larga guerra civil entre el gobierno legítimo de la República y los generales insurgentes, que se presentaban como cruzados nacionalistas en la lucha contra el comunismo. Francisco Franco se convierte entonces en el líder de un nuevo régimen, que pasó después a convertirse en un estado autoritario, con un partido único, un conglomerado de derechas en el que tenían cabida desde el fascismo hasta los viejos ultramonárquicos y carlistas. La no intervención. Italia y Alemania enviaron inmediatamente armas y hombres a las fuerzas afines. Francia, deseosa de ayudar, prestó cierta asistencia a la República, hasta que se vio presionada a adoptar una política de no intervención. Esto debido a sus propias divisiones internas, así también por el gobierno británico, que era profundamente hostil hacia lo que consideraba el avance de la revolución social y del bolchevismo. Rusia, aunque se situó claramente en el lado republicano, aceptó también el acuerdo de no intervención patrocinado por los británicos. Desde septiembre de 1936 no dejó de enviar hombres y material para apoyar a la República, aunque no abiertamente. Todo el segmento comprendido entre los liberales y el sector más extremo de la izquierda hizo suya la lucha española. La guerra civil española llega a su fin. En total, más de 40.000 extranjeros procedentes de más de 50 naciones fueron a luchar, muchos de ellos a morir en un país que no conocían más que en mapas, y fueron a luchar por una causa. A pesar de todo su heroísmo, la guerra republicana de 1936 a 1939 quedó muy mal parada. La causa fue que no se practicó decididamente la guerra de guerrillas. Mientras que los nacionalistas tenían una dirección militar y política única, la República estaba dividida políticamente y no recibió tanto apoyo y tanto soporte de los países como en el caso del bando contrario. El prototipo. La Guerra Civil Española es tan importante porque fue un prototipo de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Esta no fue un buen presagio para la derrota del fascismo.
fue una versión miniatura de una guerra europea en la que se enfrentaron un estado fascista y otro comunista. Este último mucho más cauto y menos decidido. Sin embargo, la Guerra Civil Española anticipó y preparó la estructura de las fuerzas que pocos años después de esta victoria que tuvo Franco iban a destruir al fascismo. Prefiguró la que sería la estrategia política de la Segunda Guerra Mundial, la singular alianza de frentes nacionales de los que formaban parte desde los conservadores patriotas a los revolucionarios sociales, unidos para derrotar al enemigo de la nación y simultáneamente conseguir la regeneración social. La posguerra. En Gran Bretaña, el gobierno de Winston Churchill, inmerso en una guerra desesperada, adoptó las medidas necesarias para conseguir el pleno empleo y poner en marcha un estado de bienestar. Los planes estadounidenses de la posguerra solo se ocuparon del problema de evitar que pudiera surgir un nuevo Hitler y extraer las enseñanzas adecuadas de la Gran Depresión y de los acontecimientos de los años 30, para que nunca volvieran a repetirse. En cuanto a los movimientos de resistencia de los países derrotados y ocupados por el Eje, la liberación conllevó a la revolución social. Además, en todos los países europeos que habían sido ocupados, se formó el mismo tipo de gobierno de unidad nacional, con participación de todas las fuerzas que se habían opuesto al fascismo sin distinciones ideológicas. Sobre la tregua. Aunque les había unido una amenaza común, esa sorprendente identificación de opuestos había sido imposible si no hubieran suavizado la hostilidad y la desconfianza mutuas a causa de un enemigo común. La Guerra Civil Española lo hizo mucho más fácil, pues ni siquiera los gobiernos antirrevolucionarios podían olvidar que la República Española, aun con un presidente y un primer ministro liberales, tenían toda la legitimidad constitucional y moral para solicitar ayuda contra los generales insurgentes. Lo que estaba en juego no era la revolución, sino la defensa de la democracia. La reconfiguración de los estados. Un panfleto distribuido por la Comintern en octubre de 1936 describía la estrategia política que se adoptaría en la guerra antifascista entre 1939 y 1945. Durante la guerra de gobiernos de frentes nacionales o coaliciones de resistencia, la economía estaría dirigida por el Estado y el conflicto terminaría en los territorios ocupados, como consecuencia de la expropiación de los capitalistas, pero no por su condición de capitalistas, sino por haber sido colaboradores de los alemanes o por ser alemanes ellos mismos. En varios países de Europa Central y Oriental, el proceso llevó directamente del antifascismo a una nueva democracia. Se acometieron reformas sociales y económicas, porque figuraban entre los principios que sustentaban a estos gobiernos, formados algunos de ellos por partidos reformistas y de reconstitución nacional. En definitiva, la lógica de la guerra antifascista conducía hacia la izquierda. El resurgimiento de la Comintern. Tras casi una década de lo que parecía el fracaso total de la Comintern, Stalin la suprimió de su programa y alcanzó un entendimiento con Hitler. Para 1941, se evidencia que la estrategia de la Comintern era acertada, pues Alemania invadió la URSS y provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra, convirtió la lucha contra el fascismo en un conflicto mundial que se tradujo en la alianza entre el capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. Dado que toda Europa beligerante, con excepción de Gran Bretaña, estaba ocupada por las potencias del Eje,
El protagonismo de esa guerra de resistencia recayó en toda la población civil y en fuerzas armadas constituidas por antiguos civiles. La legitimidad de los regímenes y gobiernos de posguerra se cimentaba entonces fundamentalmente en su participación en la resistencia. Después del fascismo, en Francia no existió una continuidad entre los gobiernos posteriores a la liberación y el de 1940, porque la resistencia armada organizada apenas tuvo importancia hasta 1944 y obtuvo un escaso apoyo popular. La Francia de la posguerra fue reconstruida por el general de Gaulle. Así, en Italia, después de 20 años de fascismo que había tenido un apoyo popular importante, la vida pública fue transformada por la gran movilización de la resistencia en 1943 a 1945. En cambio, los alemanes no pudieron distanciarse del periodo nazi de 1933 a 1945 porque apoyaron firmemente a su gobierno hasta el final. Los miembros de la resistencia interna habían muerto o volvían de los campos de concentración. El apoyo al fascismo dejó fuera de la vida pública durante una generación a quienes los habían practicado. Los movimientos europeos de resistencia no tuvieron importancia militar, pero sí política y moral, y por razones obvias se orientaban políticamente hacia la izquierda. Patriotismo o revolución social. En todos los países, los fascistas, la derecha radical, los conservadores, los sectores más pudientes y todos aquellos cuyo principal temor era la revolución social, simpatizaban con los alemanes, o cuando menos no se oponían a ellos. Muy parecida fue la actitud del sector de la Iglesia católica, que formaban parte de los anticomunistas más intransigentes. Winston Churchill y el general de Gaulle no eran exponentes típicos de sus familias ideológicas. Afirmaban que el patriotismo que no defendía la patria era simplemente impensable. Esto explica el considerable predominio de los comunistas en los movimientos de la resistencia. Gracias a ello, los movimientos comunistas europeos alcanzaron su mayor influencia entre el 45 y el 47. El papel de los comunistas. Estos participaron en los movimientos de resistencia porque esos núcleos revolucionarios profesionales habían sido creados precisamente para situaciones extremas como la ilegalidad, la represión y la guerra. De hecho, eran los últimos y los únicos que habían previsto la posibilidad de desencadenar una guerra de resistencia. Su internacionalismo y la convicción apasionada con la que dedicaban sus vidas a la causa ayudaron a los comunistas a alcanzar una posición en la resistencia. Además, esa mezcla de valentía y de determinación implacable que impresionaba incluso a sus enemigos. Los comunistas se contaban entre los más valientes de los valientes, y aunque su disciplinada organización aumentaba sus posibilidades de supervivencia en las prisiones y en los campos de concentración, sufrieron bajas cuantiosas. Los comunistas no trataron de establecer regímenes revolucionarios. La URSS desalentó con firmeza los intentos unilaterales de conseguir el poder. De hecho, las revoluciones comunistas que se llevaron a cabo se realizaron contra la opinión de Stalin. El punto de vista soviético era que la política de la posguerra tenía que seguir desarrollándose en el marco de la Alianza Antifascista Global. El objetivo perseguido era la coexistencia a largo plazo, y de modo que los cambios sociales y políticos tendrían que surgir de las transformaciones registradas en las democracias de un nuevo tipo, que emergerían de coaliciones establecidas durante la guerra. Que no plantearemos la cuestión del socialismo de forma que ponga en peligro o debilite la unidad, dijo Stalin. La división del mundo. El socialismo quedaría limitado a la URSS y al territorio que ocupaba el Ejército Rojo al finalizar la guerra.
La división del mundo, o de una gran parte del mismo, en dos zonas de influencia, se negoció entre 1944 y 1945 y logró pervivir. Durante 30 años, ninguno de los dos bandos traspasó la línea de demarcación fijada. Ambos renunciaron al enfrentamiento abierto, garantizando así que la Guerra Fría nunca llegara a ser una guerra caliente. Sin embargo, la misma naturaleza de la guerra confirmó la percepción que se tenía en 1936 de las implicaciones de la Guerra Civil Española, que la movilización militar y civil y el cambio social estaban asociados. Las víctimas del eje. Más difícil resulta evaluar la situación de las zonas de Europa lideradas por la revolución de la guerrilla o por el Ejército Rojo. En toda esa zona, la gran mayoría de la población se consideraba víctima de la potencia del eje. Esto no significaba que dicha población simpatizara con los movimientos de resistencia o de inspiración comunista o con Rusia. Muy pronto, la ocupación soviética redujo esas diferencias políticas a una mera cuestión teórica. La época de las reformas. En los países en donde se celebraban elecciones libres, se produjo un marcado giro hacia la izquierda. El caso más espectacular fue el de Gran Bretaña, con la derrota de Winston Churchill, universalmente amado y admirado, y la subida al poder del Partido Laborista, que aumentó en un 50% sus votos. Durante los 5 años siguientes, los laboristas acometerían una serie de reformas sociales sin precedentes. Los dos grandes partidos habían participado igualmente en el esfuerzo de guerra, pero el electorado eligió al que prometía al mismo tiempo victoria y transformación social. En todos estos países estaba a punto de iniciarse una era de profunda transformación social. La URSS y Estados Unidos fueron los únicos países beligerantes en los que la guerra no entrañó un cambio social ni institucional. En el resto del mundo no occidental, Japón, dominado por la derecha ultranacionalista, se alió con la Alemania nazi y los comunistas fueron la principal fuerza de resistencia en China. América Latina fue gran importadora de ideologías europeas como el fascismo o el comunismo. En la mayor parte de Asia, de África y del mundo islámico, el fascismo, ya sea como ideología o como política de un Estado agresor, no fue nunca el único, ni siquiera el principal enemigo. Esta condición le correspondía al imperialismo y al colonialismo, y las principales potencias imperialistas eran democracias liberales. Todas las potencias imperiales, salvo Japón, eran de población blanca. Lógicamente, los enemigos de la metrópoli imperial eran aliados potenciales de la lucha de la liberación colonial. Incluso Japón podía presentarse a las fuerzas anticoloniales como defensor de la población no blanca contra los blancos. Se consideraron la raza amarilla. El pacto de Stalin con los alemanes en 1939 permitió a los comunistas indios y vietnamitas concentrarse en la lucha contra los británicos y franceses, mientras que la invasión de la URSS por Alemania en 1914 les obligó, como buenos comunistas, a poner la derrota del eje en primer lugar y a situar la liberación de sus propios países en un lugar inferior en el orden de prioridades. Evidentemente, el sector de la izquierda, que no se sentía ligado a los vínculos de hierro de la lealtad a la Comintern, aprovechó la oportunidad. Sobre el antiimperialismo, el Congreso Nacional Indio inició en 1942 el movimiento Quit India, fuera de la India. Los militantes anticoloniales de Birmania e Indonesia veían las cosas de igual forma. Un hombre como Jawaharlal Nehru nunca dejó de pensar
que una India libre construiría una sociedad socialista y que la URSS sería un aliado, incluso un ejemplo a seguir. El hecho de que los dirigentes y portavoces de la liberación colonial fueran con frecuencia minorías atípicas dentro de la población facilitó la convergencia con el antifascismo. El antiimperialismo y los movimientos de liberación colonial se inclinaron mayoritariamente hacia la izquierda, hasta encontrarse en sintonía con la movilización antifascista mundial. La razón fundamental es que la izquierda occidental había desarrollado la teoría y las políticas antiimperialistas y que los movimientos de liberación colonial fueron apoyados fundamentalmente por la izquierda internacional, sobre todo por la Comintern y por la URSS. Los enemigos de mis enemigos. Una alianza con el eje, basada en el principio de que los enemigos de mi enemigo son mis amigos. Esto solo podía tener un alcance táctico. Bajo la lógica anticolonialista se dio un intento de un grupo extremista judío de Palestina de negociar con los alemanes con el fin de encontrar ayuda para liberar a Palestina de los británicos, lo que consideraban como la mayor prioridad del sionismo. Ese tipo de actitudes no implicaban una simpatía ideológica por el fascismo, claramente. El Islam, por su parte, en él se generó la movilización de masas que alcanzó una gran pujanza en el mundo musulmán entre 1918 y 1945. Este fue el movimiento fundamentalista, fuertemente hostil al liberalismo y al comunismo, y poseía afinidades potenciales con las ideologías del eje, especialmente la hostilidad hacia el sionismo. Solo durante el periodo antifascista consiguieron los partidos comunistas un apoyo e influencia estimables en algunas zonas del mundo islámico, particularmente en Siria, Irak e Irán. Fue mucho después cuando las voces seculares y modernizadoras de la dirección política quedaron sofocadas y silenciadas por la política de las masas del fundamentalismo renacido. El comunismo de la posguerra. A pesar de sus conflictos de intereses, el antifascismo de los países occidentales desarrollados y el antiimperialismo de las colonias convergieron hacia lo que ambos veían como un futuro de transformación social en la posguerra. La URSS y el comunismo local ayudaron a guardar una distancia, pues en uno de estos mundos, este comunismo significaba antiimperialismo, mientras que en el otro, la dedicación total a la consecución de la victoria contra el fascismo. Sin embargo, el escenario bélico no brindó grandes triunfos políticos a los comunistas, salvo donde coincidieron con el antifascismo y la liberación nacional social, así como en China, en Corea y en Indochina, conformada por Vietnam, Camboya y Laos. Esos eran los países en los que el comunismo triunfaría en la posguerra con Mao, Kim Il-sung y Ho Chi Minh. Tras la caída del fascismo. En definitiva, la derrota del eje no dejó tras de sí mucha amargura. El fascismo solo había movilizado a los países en los que alcanzó su pleno desarrollo y algunas minorías ideológicas de la derecha radical. Lo único que consiguieron despertar los japoneses fue una simpatía momentánea hacia la raza amarilla en algún lugar en vez de la blanca. El principal atractivo del fascismo europeo era su condición de salvaguardar frente a los movimientos obreros. El socialismo y el comunismo y el satánico y ateo bastión de Moscú le habían deparado un importante apoyo entre las clases adineradas conservadoras, aunque la adhesión del capital se basó siempre en motivos pragmáticos más que en principios. No era una atracción que pudiera sobrevivir al fracaso y a la derrota.
La consecuencia final de 12 años de dominio del nacionalsocialismo era que extensas zonas de Europa habían quedado a merced de los bolcheviques. El fascismo se disolvió y desapareció junto con la crisis mundial que había permitido que surgiera, excepto en Italia. Los alemanes pasaron un difícil proceso de adaptación a una vida nueva, poco comprensible al principio para ellos, bajo las potencias ocupantes que les imponían sus instituciones y sus normas, es decir, que les marcaban el camino que tenían que seguir. Después de 1945, el nacionalismo no podía ofrecer a los alemanes otra cosa más que recuerdos. Los logros del antifascismo. El antifascismo consiguió unir a un extraordinario espectro de fuerzas. Desde el punto de vista ideológico, se cimentaba en los valores y aspiraciones compartidos de la Ilustración y de la era de las revoluciones. El progreso mediante la razón y la ciencia, la educación y los gobiernos populares, el rechazo de las desigualdades, ya sea por nacimiento, por sexo o por origen. Sociedades que miraban al futuro y no hacia el pasado, aunque algunas de esas similitudes existían sobre el papel únicamente. Tanto el capitalismo constitucional occidental como los sistemas comunistas y el tercer mundo defendían la igualdad de derechos. Todos eran estados laicos y a partir de 1945 todos rechazaban deliberada y activamente la supremacía del mercado y eran partidarios de la gestión y planificación de la economía por el Estado. Las ideas económicas. A comienzos de los años 40 hasta los años 70, los defensores de la libertad total del mercado, como Friedrich von Hayek, advirtieron en vano al capitalismo occidental que había perdido el rumbo y que se estaba precipitando camino a la esclavitud. Los gobiernos capitalistas tenían la convicción de que solo el intervencionismo económico podía impedir que se reprodujera la catástrofe económica del periodo entre guerras y evitar el peligro político de que la población se radicalizara hasta el punto de abrazar el comunismo. Los países del tercer mundo, por su parte, creían que solo la intervención del Estado podía sacar sus economías de la situación de atraso y de dependencia. La inspiración procedente de la Unión Soviética les llevaría a identificar el progreso con socialismo. Para la Unión Soviética y sus nuevos aliados, el dogma de fe fundamental era la planificación centralizada. El fin de la tregua. Por otra parte, las tres regiones del mundo tenían la convicción de que la victoria sobre el eje era el inicio de una nueva era de transformación social. Nunca la faz del planeta y la vida humana se han transformado tan radicalmente como en la era en que comenzó bajo las nubes de Hiroshima y Nagasaki. Pero la historia apenas tuvo en cuenta las intenciones humanas y la transformación social que se produjo no fue la que se deseaba y se había previsto. Hubo una ruptura casi inmediata de la gran alianza antifascista. En cuanto desapareció el antifascismo contra el que se había unido, el capitalismo y el comunismo se dispusieron de nuevo a enfrentarse como enemigos irreconciliables. Con esto culminó mi exposición. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.